Mi nombre es Clara, tengo 27 años, y la noche en que mi papá me llamó una mantenida, yo estaba parada junto a 3 bolsas de mandado que había pagado con mi propio dinero. Él las señaló como si fueran la prueba perfecta de lo que estaba diciendo, cuando en realidad demostraban todo lo contrario. Cómprate tu propia comida y deja de vivir a costa de nosotros, soltó mi papá con desprecio, mientras 2 amigos de la familia observaban desde la mesa del comedor. Mi mamá apenas levantó la mirada antes de darle la razón. Tiene razón. Ya deja de ser una mantenida. No discutí. Tampoco les recordé las transferencias de la renta, los recibos de los servicios, las compras del súper ni la cena de cumpleaños que mi papá ya había dado por hecho que yo iba a preparar. Simplemente tomé las bolsas y las llevé a la cocina. Mi silencio hizo que él sonriera. Creyó que había ganado. Lo que no sabía era que, en ese instante, algo dentro de mí finalmente se había apagado. No era mi enojo. Era esa necesidad constante de demostrarles que yo merecía respeto. Durante las siguientes 3 semanas hice exactamente lo que mi papá me había pedido. Compré mi propia comida, llevé un registro de cada gasto y saqué de aquella cocina todo lo que había comprado con mi dinero. Entonces llegó su cumpleaños. 15 familiares aparecieron esperando encontrar una mesa llena de sus platillos favoritos. Pero en lugar de eso, se encontraron con charolas vacías, estantes casi sin nada y un refrigerador donde apenas quedaban mostaza, huevos y medio bolillo. Mi papá se quedó mirando la cocina como si alguien hubiera borrado de golpe la vida que él estaba acostumbrado a controlar. Después exigió saber qué había hecho. Y la respuesta le iba a costar muchísimo más que una cena de cumpleaños arruinada. Antes de continuar, cuéntame desde qué lugar estás escuchando esta historia y cómo está el clima por allá. ¿Se parece al ánimo que traes hoy? Me encanta imaginar hasta dónde pueden llegar estas historias. Estés donde estés, espero que tengas un día tranquilo y bonito. 3 semanas antes de aquel cumpleaños, llegué a casa cargando suficientes bolsas del súper para alimentar a 4 adultos durante buena parte de la semana. Me dolían las muñecas y, cuando revisé el recibo que llevaba en la bolsa, vi que había gastado $238. Había comprado prácticamente todo lo que mis papás me habían pedido: verduras, café, cereal, ingredientes para preparar sándwiches, carne para la cena del domingo, agua mineral para mi papá y el queso importado que a mi mamá le encantaba, pero que nunca compraba por su cuenta. Además, había pagado el recibo de la luz porque otra notificación de pago atrasado había aparecido sobre la barra de la cocina. Mi papá, Tom, estaba sentado a la mesa con 2 amigos de su club de boliche. Mi mamá, Rachel, acomodaba unas galletas mientras se reía de algo que uno de ellos acababa de contar. No esperaba que me felicitaran. Con que alguien moviera una silla para dejarme pasar me habría bastado. Pero Tom miró las bolsas y soltó. Ahí viene. Viviendo cómodamente mientras nosotros somos los que le damos techo. Sus amigos intercambiaron una mirada incómoda. Dejé las bolsas en el suelo y le pregunté qué quería decir con eso. Tom cruzó los brazos. Tienes 27 años. A tu edad yo ya tenía mi propio departamento. Cómprate tu comida y deja de vivir a costa de nosotros. Rachel sabía perfectamente que yo acababa de pagar la luz y que la mayoría de las cosas dentro de esas bolsas las había comprado yo. Aún así, asintió. Tiene razón. Ya deja de ser una mantenida. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No grité. No azoté ningún gabinete. Ni siquiera intenté defenderme. Simplemente entendí algo que antes no había querido aceptar. Ninguno de los dos tenía idea de cómo funcionaba realmente aquella casa. Tom creía que la comida aparecía sola porque su nombre estaba en el contrato de renta. Rachel parecía pensar que los recibos desaparecían mágicamente porque ella los dejaba junto a mi taza de café. Y por primera vez, decidí dejar de hacer que esa magia funcionara. Su comodidad se había vuelto tan cotidiana que terminaron creyendo que todo mi esfuerzo era simplemente un favor que yo les hacía. Yo seguí guardando las compras mientras ellos continuaban con su conversación como si nada hubiera pasado. Metí el agua mineral de Tom al refrigerador, acomodé el queso favorito de Rachel en su cajón y puse en el congelador la carne que él esperaba que yo preparara.
Con cada cosa que guardaba, sentía que dejaba de ser una hija para convertirme en una empleada cuyo trabajo nadie se molestaba en reconocer. Esa noche abrí la aplicación del banco y revisé cada transferencia que había hecho durante los últimos 12 meses. Había regresado a casa 18 meses antes, después de que la empresa de diseño donde trabajaba redujera personal. En teoría, solo iba a quedarme 6 meses. Habíamos acordado que yo aportaría $600 mensuales para los gastos de la casa mientras recuperaba mis ahorros. Tom, sin embargo, solía contarles a los familiares que me había recibido de nuevo porque necesitaba apoyo y que él estaba ayudándome a salir adelante. Lo que nunca mencionaba era que conseguí otro trabajo apenas 9 semanas después de regresar, ni mucho menos que mi contribución económica había aumentado considerablemente. Todo empezó cuando Rachel me pidió que pagara el súper porque Tom estaba pasando por una temporada con menos comisiones. Después me tocó cubrir el internet, la electricidad, los productos para la casa y, de vez en cuando, algunos pagos del seguro. Los $600 iniciales terminaron convirtiéndose en más de $1,400 al mes, en promedio. Y eso no era todo. Cocinaba 5 noches por semana, limpiaba la cocina, recibía paquetes y organizaba las reuniones familiares. A Tom le encantaba decir que nuestra casa era el lugar donde todos podían llegar y disfrutar de una buena comida. Yo había permitido que aquello continuara porque pensaba que ayudar a la familia también significaba evitarles problemas o momentos incómodos. Pero ahora comprendía algo mucho más doloroso. Para ellos, mi ayuda solo existía mientras nadie hablara de ella. Así que abrí una hoja de cálculo y empecé a registrar absolutamente todo. Cada compra del súper, cada recibo de servicios, cada transferencia, los electrodomésticos que había comprado y hasta los gastos de las reuniones familiares. Ni siquiera incluí las horas que había pasado cocinando o limpiando. Quería limitarme a cifras concretas, cantidades que nadie pudiera negar. Cuando terminé, el total ascendía a $17,846. Me quedé mirando la pantalla. Si realmente estaba viviendo a costa de mis padres, entonces ¿por qué los gastos de aquella casa dependían tanto de mi cuenta bancaria? Al día siguiente, mi hermano menor, Jack, pasó a visitarme. Me encontró sentada entre recibos, notas y documentos. ¿Qué onda? ¿Te están auditando? Bromeó. Giré la laptop para enseñarle la pantalla. Su sonrisa desapareció de inmediato. ¿Tú pagaste todo esto? Le conté lo que Tom y Rachel me habían dicho la noche anterior. Jaque miró hacia el pasillo antes de hablar. Papá les dice a todos que él paga absolutamente todo. ¿Lo sabe mamá? Y creo que sí. Ella me da la mitad de los recibos para que yo los pague. Entonces Jaque me contó algo más. Tom se había quejado varias veces del supuesto dinero que gastaba en mantenerme y decía que yo estaba retrasando mi vida adulta porque vivir en esa casa era demasiado cómodo. Lo miré directamente. ¿Y nunca le dijiste que estaba mintiendo? Jaque bajó la mirada. No sabía qué debía hacer. Quise enojarme con él, pero sabía que probablemente estaba diciendo la verdad. Aún así, su respuesta me dolió. Durante mucho tiempo, nuestro silencio había ayudado a mantener intacta la versión de Tom sobre nuestra familia. La diferencia era que ahora yo tenía pruebas. Tenía recibos, transferencias y números que contaban una historia muy diferente. Esa misma noche llamé a mi novio, Lucas. Él llevaba tiempo ofreciéndose a ayudarme a encontrar un departamento, y finalmente acepté. Ya no quería seguir intentando demostrarle a mi familia cuánto aportaba. Quería empezar a construir una vida en la que nadie pudiera llamarme mantenida mientras yo cargaba con sus gastos. Le preguntó qué día quería mudarme y cuánto podía pagar de renta. Para medianoche ya habíamos agendado 3 visitas a departamentos. Antes de irme a dormir, agregué una última columna a la hoja de cálculo. La titulé, Se acaba. El súper terminaría de inmediato. Los servicios se pagarían solo hasta cerrar el ciclo actual. Las transferencias para los gastos de la casa terminarían al mes siguiente. Y cocinar, limpiar, hacer mandados y organizar reuniones familiares ya habían quedado fuera de mi lista. Tom me había dicho que comprara mi propia comida. Yo estaba decidida a mostrarle exactamente cómo se vería su vida cuando dejara de hacer todas esas cosas por él.
A la mañana siguiente compré varios recipientes para guardar comida, un pequeño mueble con llave para la despensa y un refrigerador compacto para mi recámara. Admito que guardar la comida bajo llave dentro de una casa familiar parecía exagerado, pero después de la acusación de Tom, cada cosa que compartíamos se había convertido en una posible discusión. Puse mi nombre en los recipientes y trasladé únicamente lo que había comprado para mí: yogur, fruta, verduras, café, pan y algunas comidas preparadas. El refrigerador principal todavía tenía bastante comida porque yo lo había surtido apenas 2 días antes. Dejé todo eso disponible para mis papás. No quería empezar una pelea por las sobras. Quería salir de aquella situación sin convertir cada comida en una batalla. Pero desde ese día, dejé de reemplazar cualquier cosa. El lunes, Tom abrió el gabinete de la cocina y descubrió que ya no había café. Gritó mi nombre con el mismo tono que alguien usaría para llamar a un mesero. Entré con mi taza en la mano. ¿Dónde está el café? Y el mío está en mi recámara. ¿Por qué? Tú me dijiste que comprara mi propia comida. Se rió, como si yo estuviera haciendo un berrinche. No seas infantil. Regrésalo a la cocina. Puedes comprar el tuyo. Su expresión cambió, pero antes de que pudiera contestarme, Rachel apareció. Me preguntó si podía hacer las compras del fin de semana. Solo voy a comprar lo que yo vaya a comer, le respondí. Ella suspiró. Y Clara, tu papá estaba frustrado. Ya sabes cómo habla. Esa frase lo había protegido durante años. Tom podía humillarme delante de otras personas y, de alguna manera, se esperaba que yo tradujera sus palabras para hacerlas parecer menos graves. Y sí, sé perfectamente cómo habla. Por eso esta vez sí lo estoy escuchando. Rachel me siguió hasta mi recámara y me recordó que el cumpleaños de Tom estaba cerca. 15 familiares ya habían confirmado que asistirían. El año anterior, yo había preparado 2 charolas de lasaña, verduras rostizadas, pan con ajo, ensalada y pastel de chocolate. Tom pasó toda la noche recibiendo felicitaciones por la supuesta tradición familiar, sin mencionar quién había pagado los ingredientes ni quién había pasado horas cocinando. Este año quería carne de res estofada, champiñones rellenos, papas, 2 pasteles y un platillo de pasta aparte para mi tía. Miré a Rachel. Yo no voy a organizar esa comida. La gente está esperando que la hagas. Entonces diles que el plan cambió. Tu papá va a quedar en ridículo. ¿Por qué? Según él, yo no aporto nada. Rachel me acusó de castigar a toda la familia por una sola frase. Pero no se trataba de una sola frase. Habían sido años de broma sobre mi supuesta dependencia. Años escuchando historias donde Tom aparecía como el padre generoso que mantenía a todos, mientras yo quedaba como la hija irresponsable que no podía valerse por sí misma. El insulto solo fue el momento en que dejé de corregir esa mentira en privado. Por primera vez, estaba dispuesta a dejar que las consecuencias ocurrieran a la vista de todos. 2 días después, Lucas y yo visitamos un pequeño departamento de una recámara, a unas 12 cuadras de distancia. La cocina tenía una barra diminuta y el cuarto apenas tenía espacio para una cama y un buró, pero la renta estaba dentro de mi presupuesto. Y había algo que para mí valía mucho más que el tamaño del lugar. El contrato tendría un solo nombre. El mío. Esa misma tarde entregué la solicitud para el departamento. Cuando regresé a casa, Tom estaba en la cocina con un menú de cumpleaños para 18 personas entre las manos. Van a venir 3 más. Asegúrate de que todo quede bien. Tomé la hoja, la doblé y la dejé sobre la barra. Yo no voy a cocinar. Él soltó un suspiro. ¿Todavía sigues con tu protesta por la comida? No es una protesta. ¿O entonces, qué es? Una corrección. Tom se acercó. Vives bajo mi techo. No vas a hacerme quedar mal en mi propia casa. Esa frase me dejó claro cuál había sido la verdadera regla durante todo ese tiempo. Como la casa era de él, sentía que mi trabajo también le pertenecía. Cuando hacía falta dinero, el mío se convertía automáticamente en dinero familiar. Pero cuando quería ejercer control, podía hacerme sentir como si ni siquiera tuviera derecho a ocupar un lugar dentro de la familia.
Entonces prepara tu cumpleaños en tu propia casa. Señaló hacia el pasillo. Y sigue desafiándome y vas a necesitar buscar otro lugar donde vivir. Lo miré directamente. Ya lo estoy haciendo. Por primera vez, la seguridad de Tom desapareció por unos segundos. Esa noche recibí la confirmación. Habían aprobado mi solicitud para el departamento. Firmé el contrato y programé la mudanza para la misma mañana del cumpleaños de Tom. Ahí fue cuando entendí que ya no había vuelta atrás. Ya no estaba intentando darle una lección mientras seguía dependiendo de aquel arreglo. Me iba. Durante la semana siguiente separé todas las cuentas que todavía estaban relacionadas con la casa. La compañía de Internet aceptó cambiar al responsable una vez terminado el ciclo de facturación. Quité mi tarjeta de los servicios de entrega del súper, las plataformas de streaming y los pagos automáticos de electricidad. También le entregué a Rachel una lista por escrito con los nombres de las cuentas, fechas de vencimiento y números de atención al cliente. ¿De verdad te vas? Y me preguntó. Sí. El cumpleaños de tu papá no es el momento para hacer esto. Nunca va a existir un momento que él considere adecuado. Rachel me preguntó si mi intención era arruinar la celebración. Le recordé que yo no había invitado a los invitados, no había prometido preparar la cena y tampoco había dicho que me haría responsable del menú. Tom había hecho todos esos planes después de que yo le dejé claro que no iba a cocinar. Si la celebración terminaba siendo un desastre, sería porque él había asumido que mis límites eran temporales. Y había una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza. ¿Por qué el respeto solo parecía importar cuando otros familiares podían ver las consecuencias? Rachel todavía intentó convencerme. Haz una última comida y múdate al día siguiente. Yo hablaré con Tom. Negué con la cabeza. Tuviste la oportunidad de hacerlo cuando me llamó mantenida. Solo estaba tratando de evitar una discusión. No evitaste ninguna discusión. Lo que hiciste fue dejarme sola frente a él. A la mañana siguiente, Tom anunció en el chat familiar que la cena comenzaría a las 6 y que todos debían llegar con hambre. Incluso adjuntó una foto suya junto a la mesa del comedor y escribió, Clara otra vez hará su magia. Leí el mensaje y respondí. No voy a preparar ni pagar esta cena. Mi respuesta desapareció del chat pocos minutos después. Tom la había borrado. Luego me llamó. No contesté. Que hubiera eliminado mi mensaje me confirmó algo importante. Había entendido perfectamente que yo me estaba negando. Simplemente creía que podía borrar mi negativa con la misma facilidad con la que durante años había hecho desaparecer mis aportaciones. La mañana del cumpleaños de Tom me levanté a las 5:30. Guardé la última caja y revisé por última vez mi habitación. A las 6 en punto, Lucas llegó en una camioneta de mudanza rentada junto con 2 trabajadores. Esta vez no estaba preparando una fiesta. Estaba empacando mi vida y saliendo por la puerta. Yo había pagado casi la mitad de los muebles y cosas importantes del departamento, pero solo me llevé lo que realmente era mío. Mi escritorio, la computadora, la televisión, el refrigerador pequeño, los utensilios de cocina, los cuchillos, la freidora de aire, la olla de cocción lenta, la cafetera, los moldes para hornear, las charolas, los recipientes y la batidora de pedestal. La mesa del comedor, el sillón y los electrodomésticos grandes se quedaron ahí. No estaba vaciando la casa. Solo estaba retirando las herramientas que durante años habían hecho posibles esas enormes comidas familiares. Y de cada cosa que me llevé tenía el recibo. A las 7, Rachel apareció en el pasillo usando su bata. ¿Por qué no me avisaste que los de la mudanza vendrían tan temprano? Le recordé que le había entregado la fecha por escrito. Tu papá está dormido. Qué bueno. Así pensará que estoy haciendo esto para lastimarlo. Rachel me miró unos segundos. Y él va a creer que todo lo que hace sin pedirle permiso es una forma de atacarlo. Mientras los trabajadores sacaban la batidora de pedestal, Rachel la señaló. ¿También te vas a llevar eso? Yo la compré. Pero todos la usamos. Entonces alguien más puede comprar otra. Rachel me siguió hasta la cocina. Ahí se dio cuenta de algo que ya era imposible ocultar.
La mayoría de la comida que yo había comprado 3 semanas antes prácticamente había desaparecido. Tom y Rachel habían consumido casi todo y apenas habían repuesto leche, huevos, mostaza y medio pan. Yo no había sacado nada. Ese vacío era completamente suyo. En la despensa todavía había galletas saladas, frijoles enlatados y arroz. También dejé todo eso. Antes de irme, puse sobre la barra un sobre con el resumen de mis gastos, la información para cambiar las cuentas y una carta donde dejaba constancia de que ya no viviría ahí. A las 8:15, Tom entró a la cocina y se quedó paralizado al ver a Lucas cargando la última caja. ¿Qué está pasando? Me voy hoy. Sus ojos recorrieron la cocina hasta detenerse en la barra casi vacía. Te llevaste la cafetera. Porque yo la compré. Regresa todo después de la fiesta. No. Tom se volvió hacia Lucas. Tú puedes irte. Lucas mantuvo la calma. Solo estoy ayudándola a sacar sus pertenencias. Tom agarró el menú de cumpleaños. Esta noche van a llegar todos. ¿Quién se supone que va a preparar esto? Tú. Yo no cocino. Entonces pide comida. Su expresión cambió. ¿Sabes cuánto cuesta contratar comida para 18 personas? Debiste pensarlo antes de invitar a 18 personas después de que te dije que yo no iba a preparar nada. Tom apretó la mandíbula. Lo estás haciendo para humillarme. Lo miré fijamente. No. Me estoy negando a salvarte de una promesa que hiciste en mi nombre. Tom se colocó frente a la puerta y me exigió que me quedara. Durante unos segundos, regresó aquel miedo que yo conocía tan bien. El miedo a que me llamaran egoísta, malagradecida o cruel. Me temblaban las manos. Tom lo notó. Su expresión cambió, como si hubiera interpretado mi miedo como una señal de que estaba a punto de rendirme. Entonces Rachel apareció. Tom, hazte a un lado. Después de unos segundos, él finalmente se apartó. Mientras caminaba hacia la salida, murmuró que algún día me arrepentiría de tratar así a mi familia. Antes de irme, miré una última vez la cocina. Ahí había pasado cientos de noches preparando comida para personas que después aseguraban que yo era una mantenida. En el sobre están los detalles de las cuentas, dije. El próximo recibo de electricidad vence el viernes. Tom soltó una risa amarga. Podemos pagar un recibo. Entonces esto debería ser muy fácil. A las 9:10 dejé mis llaves sobre la barra y salí. Esa tarde estuve acomodando mis cosas en mi nuevo departamento. El silencio se sentía extraño. Nadie gritaba mi nombre desde otra habitación. No había ningún recibo vencido esperándome junto al fregadero. Y, por primera vez en mucho tiempo, cada cosa que escuchaba en aquel silencio me pertenecía a mí. Nadie me preguntó qué pensaba cocinar. Lucas me ayudó a armar la cama y se fue alrededor de las 4. Yo preparé un sándwich, me serví café de mi propia cafetera y me senté entre las cajas que todavía no había desempacado. A las 5:30, Rachel me escribió para preguntarme dónde estaban las charolas para servir. En mi departamento. 5 minutos después preguntó por la olla grande que usábamos para cocinar. En mi departamento. A las 5:42, Tom me llamó. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cortó. A las 5:50, algunos familiares empezaron a escribir en el chat que ya iban camino a la casa. Tom les respondió con emojis alegres, como si todo estuviera perfectamente organizado. Todavía no les había dicho que no había cena. A las 6:07, mi tía me mandó un mensaje. ¿Vas a llegar tarde? Tu papá dice que la cena estará lista en cualquier momento. Le respondí. Le dije hace 3 semanas que yo no iba a cocinar ni a pagar la fiesta. Esta mañana me mudé. A las 6:20, Rachel me llamó. Detrás de ella podía escuchar las voces de los invitados y la puerta del departamento abriéndose y cerrándose. Y Clara, ya están todos aquí. Lo sé. No tenemos nada que servir. Lo sé. Hubo un silencio incómodo. Tu papá les dijo que había salido a recoger la comida. Hasta con la cocina completamente vacía, Tom seguía usando mi nombre para salvar su imagen.
Diles la verdad. Por favor, regresa. Podemos pedir algo, pero necesitamos tu tarjeta. ¿Por qué la de ustedes? Rachel se quedó callada. ¿Qué? La tarjeta de crédito está casi al límite. Entonces entendí que Tom no solo había supuesto que yo cocinaría. También había contado con que yo pagaría la cena. No voy a pagar esto. Solo esta vez. Nunca es solo una vez. En ese momento Tom tomó el teléfono. Regresa aquí ahora mismo. No. Nos estás haciendo quedar como unos idiotas. Yo ni siquiera estoy ahí. Exactamente. Hay 15 familiares dentro de esta casa preguntando qué pasó. ¿Qué hiciste? Y fue curioso. Toda la tensión que había sentido durante años desapareció de golpe. Por fin había llegado el momento en que aquello que él consideraba insignificante, mi trabajo, ya no estaba disponible. Sonreí. Exactamente lo que me dijiste que hiciera. Colgué. Tom volvió a llamar inmediatamente, pero rechacé la llamada. Después dejó un mensaje de voz acusándome de haber arruinado su cumpleaños y de haberme ido sin avisar. Poco después, Rachel volvió a escribirme. Me pidió que regresara porque Tom estaba diciéndoles a todos que yo me había llevado la comida de la fiesta. Esa mentira fue demasiado. Abrí el chat familiar y subí una captura de pantalla del mensaje donde les había advertido que no cocinaría, el resumen de mis gastos y el aviso fechado sobre el cambio de las cuentas. Después escribí. Yo no me llevé ninguna comida de la fiesta. Nunca se compró comida para la fiesta. Les informé varias veces a mis dos padres que no sería responsable de este evento. Me mudé esta mañana y únicamente me llevé las cosas que yo había comprado. El chat quedó completamente en silencio. Unos minutos después, mi tía preguntó por qué mi hoja de cálculo mostraba miles de dólares en compras del súper y pagos de servicios. Mi tío preguntó si Tom sabía que yo había estado pagando la electricidad. Jaque confirmó que había visto los recibos. Tom terminó sacándome del chat familiar. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Varios familiares habían descargado las pruebas. 10 minutos después, Jaque me llamó desde la casa. Me contó que varios familiares estaban alrededor de la mesa, esperando una cena que nunca llegó. Lo único que había disponible eran algunas galletas saladas y caramelos duros. Tom había intentado llamar a 3 restaurantes, pero ninguno podía preparar y entregar suficiente comida con tan poca anticipación. Uno de ellos sí podía hacerlo, pero exigía un pago inmediato de más de $600. Tom intentó usar su tarjeta. Fue rechazada. Rachel intentó con la suya, pero el límite disponible tampoco alcanzaba. Y por primera vez, todos los invitados pudieron ver algo que durante años había permanecido oculto. La supuesta magia de Clara nunca había sido magia. Había sido trabajo. Había sido dinero. Y, sobre todo, había sido mío. Tom les pidió a los invitados que pusieran dinero para pagar la comida, mientras seguía culpándome por lo que estaba pasando. Pero esa petición cambió el ambiente por completo. La vergüenza empezó a convertirse en sospecha. Mi tía fue la primera en decirlo en voz alta. Si Tom asegura que él mantiene a su hija adulta, ¿por qué no puede pagar siquiera su propia cena de cumpleaños? Tom intentó justificarlo hablando de unos gastos inesperados. Jaque intervino. ¿De verdad fueron gastos inesperados o Clara llevaba meses cubriéndolos? Tú no te metas en esto, le respondió Tom. Papá sigue diciendo que los números son falsos. Jaque hizo una pausa. Yo le dije que no discutiera. Los documentos hablan por sí solos. Después me preguntó. ¿O vas a regresar? No. Todos esperan que aparezcas. Ese es precisamente el problema. Durante años había aparecido cada vez que mi familia necesitaba esconder un problema, preparar una comida, pagar un recibo o evitar una conversación incómoda. Si regresaba ahora solo porque todos estaban presionándome públicamente, les estaría enseñando que incluso mi partida podía revertirse cuando ellos quisieran. Jaque siguió hablando conmigo mientras la discusión en la casa se hacía cada vez más fuerte. Escuché a mi tía preguntarle a Rachel si ella me había entregado los recibos de los servicios.
Después de unos segundos de silencio, Rachel admitió que sí. Otra persona preguntó si Tom estaba enterado. Y él sabía que Clara ayudaba, respondió Rachel. Tom intervino rápidamente. Una cosa es ayudar de vez en cuando y otra muy distinta es mantener toda la casa. Jake abrió la hoja de cálculo y empezó a leer algunos de los totales mensuales. En enero, $1,312. Hizo una pausa. Febrero, 1,580. Marzo, 1,461. A medida que seguía leyendo, resultaba más difícil fingir que aquellas cantidades no existían. Tom terminó acusándolo de traicionarlo. Jake no retrocedió. Tú les dijiste a todos que Clara vivía a costa de ustedes. Eso no era verdad. La habitación quedó en silencio. Y ese fue el primer precio real que Tom tuvo que pagar. No fue quedarse sin comida. Fue ver cómo se desmoronaba frente a sus familiares la historia que llevaba años contando. Ellos admiraban a Tom porque creían que había sacrificado su dinero para mantener a su hija. Él había aceptado todos esos elogios mientras permitía que los demás me vieran como una adulta irresponsable. Ahora estaban descubriendo que una buena parte de esa supuesta generosidad había sido financiada por la misma persona de la que él se burlaba. ¿Cuánto de su orgullo se había construido sobre un trabajo que él consideraba insignificante? Rachel tomó el teléfono y se alejó hacia mi antigua recámara. No sabía que la cantidad era tan alta, dijo. Tú me entregabas los recibos. Sabía que ayudabas, pero nunca sumé todo. Yo sí lo hice. Rachel volvió a mencionar los $600 mensuales que originalmente habíamos acordado. Tú vivías aquí. Era lógico que pagaras algo. Nunca dije que no debiera aportar. Entonces, ¿por qué haces que parezca que nos aprovechamos de ti? La miré a través de la pantalla. Porque me llamaste mantenida mientras aceptabas más del doble de lo que habíamos acordado. Rachel finalmente reconoció algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Había evitado contarle a Tom ciertos detalles financieros porque no quería provocar discusiones. Sin darse cuenta, Tom había construido parte de su superioridad basándose en lo que ignoraba, mientras Rachel mantenía esa versión de la realidad al dirigir ciertos gastos hacia mí. Entonces me pidió algo que me sorprendió. Borra esos documentos. Todos nos están juzgando. A mí me juzgaron durante años basándose en lo que ustedes permitieron que Tom dijera. Rachel comenzó a llorar. Pero esta vez no intenté suavizar lo que estaba diciendo. Querer a alguien no significa esconder los hechos para proteger su comodidad. Después de unos segundos, Rachel hizo otra pregunta. ¿Entonces vas a dejar de pagar la electricidad? Le recordé que el servicio se transferiría una vez terminado el ciclo actual. Las comisiones de tu papá han estado muy bajas, me dijo Rachel. Entonces tendrá que ajustar sus gastos. Y eso es muy fácil decirlo cuando no eres tú quien está pasando por esto. Es exactamente lo que ustedes me dijeron a mí. Después de que Rachel regresó a la sala, Jake me contó lo que ocurrió. Tom intentó convertir la discusión en un asunto de lealtad familiar. Mi tía le preguntó si para él la lealtad significaba permitir que su propia hija pagara los gastos de la casa mientras se la llamaba mantenida. Tom respondió que las finanzas no debían discutirse durante una celebración. Mi tío soltó una respuesta que lo dejó sin mucho margen. Y tú mismo las convertías en tema de conversación cada vez que presumías que estabas manteniendo a Clara. Varios invitados comenzaron a irse. Otros prefirieron pedir comida por su cuenta antes que darle dinero a Tom. Ni siquiera llegó un pastel. Nadie había encargado uno porque Tom había asumido que yo lo prepararía. Para las 8 de la noche solo quedaban 5 familiares. Nadie cantó. La celebración que Tom había imaginado como una demostración de su importancia terminó convertida en una sala llena de preguntas que ya no podía esquivar. Pero la consecuencia más fuerte llegó después. Jake encontró un sobre entre las tarjetas de cumpleaños. Era una nota de mi tío, quien había estado considerando invertir en un proyecto de remodelación inmobiliaria que Tom quería iniciar. La nota decía que la posible sociedad quedaba suspendida hasta que Tom presentara información financiera clara y comprobable. Tom se había presentado durante años como alguien responsable y financieramente estable.
Pero una cocina vacía y una tarjeta rechazada contaban una historia muy diferente. Yo ni siquiera sabía que existía esa inversión y jamás había tenido intención de meterme en ella. Pero las mentiras rara vez se derrumban por una sola esquina. Una vez que sus familiares empezaron a cuestionar la historia que Tom había contado sobre mí, también comenzaron a cuestionar todo lo que él decía sobre el dinero. A la mañana siguiente recibí un mensaje larguísimo de Tom. No había ninguna disculpa. En cambio, calificó mi decisión como calculada y vengativa. Me acusó de haber destruido su reputación y exigió que regresara los utensilios y electrodomésticos que yo había comprado. Incluso aseguró que le debía 3 meses adicionales de aportaciones para la vivienda. No discutí con él. Reenvié todos sus mensajes a un abogado especializado en derechos de los inquilinos. Como mi nombre nunca había aparecido en el contrato de arrendamiento y no existía ningún acuerdo escrito que estableciera esas supuestas obligaciones más allá de mis pagos mensuales. El abogado me explicó que no tenía que entregarle dinero adicional. También me recomendó conservar todos los mensajes y manejar cualquier comunicación relacionada con el tema exclusivamente por escrito. Así que respondí. No voy a devolver bienes que compré con mi propio dinero. Cualquier asunto financiero deberá tratarse por escrito. No vengas a mi departamento sin mi autorización. Tom respondió que entre familiares no deberían hablarse de esa manera, como si mencionar documentos fuera una falta de respeto. Pero durante años había tratado aquella casa como si fuera su reino. Ahora que la documentación estaba de por medio, de repente quería que todo funcionara únicamente con confianza y palabras. Durante las siguientes 2 semanas, las consecuencias de mi salida empezaron a hacerse evidentes. El Internet fue suspendido después de que Tom ignorara el aviso para cambiar al nuevo responsable de la cuenta. La compañía de electricidad exigió un depósito debido a los pagos atrasados anteriores. Y cuando Tom fue al súper por su cuenta, se sorprendió con los precios. Compró comida suficiente para unos 4 días y se quejó de que todo estaba carísimo. Rachel le recordó algo que ya no podía negar. Clara estuvo pagando esos precios durante más de un año. Tom intentó convencer a otros familiares de que yo había exagerado las cantidades. Pero cuando mi tía le pidió que mostrara sus propios registros para demostrarlo, se negó. Mi tío tampoco volvió a considerar la inversión en su proyecto de remodelación. Le dijo claramente que no estaba dispuesto a asociarse con alguien que no podía ser transparente con sus finanzas. Y por primera vez, las personas que rodeaban a Tom empezaron a verlo sin la historia que él había construido para ellos. Tom me culpó por haber perdido aquella inversión, aunque yo jamás había hablado con mi tío sobre el proyecto. Él no perdió esa oportunidad por mi culpa. La perdió porque aquella fiesta de cumpleaños sacó a la luz demasiadas contradicciones que ya no podía explicar. La verdad no destruyó su reputación. Simplemente dejó al descubierto que buena parte de esa reputación se había construido sobre el trabajo de alguien más. Tiempo después, Rachel fue sola a visitarme a mi departamento. Parecía sorprendida de lo rápido que había logrado organizar mi nueva vida. Cada recibo estaba a mi nombre y cada cosa tenía un lugar que yo había elegido. Mientras preparaba té, me contó que Tom había vendido su motocicleta clásica. El dinero alcanzó para cubrir el saldo de la tarjeta de crédito, el depósito que había exigido la compañía de electricidad y varios recibos atrasados. No sentí satisfacción al enterarme. Pero era la primera vez que Tom sacrificaba algo que realmente apreciaba para cubrir los gastos de la casa que durante tanto tiempo había presumido que él mantenía. Antes de que yo me fuera, había protegido sus pasatiempos mientras dejaba que los gastos necesarios terminaran en mis manos. Y él dice que tú lo obligaste, me comentó Rachel. ¿Tú qué hiciste? Rachel bajó la mirada. Dejé de pagar sus cuentas. Después admitió algo que llevaba mucho tiempo ocultando. Había empezado a depender de mí porque pedirle dinero a Tom siempre terminaba en discusiones. Cuando llegaban los recibos, ella me los pasaba porque sabía que yo los pagaría sin hacer demasiadas preguntas. O tú lo hiciste fácil, dijo. Y también hiciste que nadie se diera cuenta. Finalmente se disculpó por haber asentido cuando Tom me llamó mantenida. Dijo que en ese momento solo quería evitar una discusión frente a sus amigos. La miré. Protegiste su comodidad a costa de mi dignidad. Lo sé.
Entonces le pregunté algo que llevaba días pensando. ¿Por qué esperabas que después yo regresara a salvar su cumpleaños? Rachel tardó en responder. Porque eso era lo que siempre hacías. Y entonces comprendí algo que dolía más de lo que esperaba. Ellos no creían que yo fuera incapaz de poner límites. Simplemente se habían acostumbrado a que yo no los hiciera respetar. Rachel también me contó que Tom quería tener una conversación privada conmigo para dejar todo atrás. Le pregunté de qué pensaba disculparse. No pudo responder. Así que rechacé la reunión. Una disculpa cuyo único propósito era detener las consecuencias no era verdadera responsabilidad. Con el tiempo, las acusaciones de Tom empezaron a convertirse en peticiones. Me pidió que configurara la cuenta del súper, que le prestara dinero y hasta que le devolviera la olla de cocción lenta. Yo únicamente le envié la información de atención al cliente y el número del modelo del aparato. Nada más. Cada vez que decía que no, todavía sentía cierta incomodidad. Durante años había medido mi bondad por la rapidez con la que resolvía los problemas de los demás. Ahora entendía algo diferente. Cuando la bondad no tiene límites, puede terminar convirtiéndose en permiso para que otros se aprovechen de ti. Jake también terminó reconociendo que muchas veces se había reído de las bromas de Tom simplemente para evitar conflictos. Pero, a diferencia de mi papá, él se disculpó sin exigirme que lo perdonara. Empezó a pagar su parte cuando comíamos juntos y, cuando algún familiar repetía una versión falsa de lo ocurrido en el cumpleaños, Jake la corregía. La confianza entre nosotros empezó a regresar porque primero cambió su comportamiento y después buscó recuperar nuestra cercanía. Un mes después de mi mudanza, Tom apareció afuera de mi departamento sin avisar. Había entrado al edificio detrás de otro residente y se negó a irse hasta que yo hablara con él. Yo mantuve la puerta cerrada. Soy tu papá. No necesito hacer una cita para verte. Su respuesta me confirmó exactamente por qué habíamos llegado a ese punto. Y esa forma de pensar es precisamente la razón por la que estamos aquí. Tom siguió discutiendo desde el pasillo. Le advertí que, si no se retiraba, llamaría a seguridad. Entonces me acusó de tratarlo como si fuera un extraño. Mi respuesta fue tranquila. Te estás comportando como uno. Antes de irse, deslizó una hoja doblada por debajo de mi puerta. Era una lista de todo lo que, según él, yo le había hecho. Había escrito que había arruinado su cumpleaños, expuesto sus problemas financieros, provocado que perdiera una inversión, obligado a vender su motocicleta y puesto a toda la familia en su contra. Pero en esa hoja no aparecía nada sobre la vergüenza que yo había soportado, las horas de trabajo que nunca reconoció ni todo el dinero que había aportado durante meses. Seguía viendo las consecuencias de sus decisiones como ataques contra él y mi dolor como algo secundario. Guardé aquella lista junto con todos mis recibos. 2 meses después, recibí un mensaje suyo. Esta vez no había acusaciones. Entiendo por qué no quieres reunirte conmigo a solas. Tu mamá y Jake pueden estar presentes. Necesito hablar contigo sobre el dinero que te debo y disculparme por algunas cosas específicas. Acepté verlo en una cafetería tranquila. Tom llegó con una carpeta bajo el brazo y se sentó frente a mí. Me explicó que había comparado mi hoja de cálculo con los registros que Rachel tenía guardados. Las cantidades coincidían casi por completo, con una diferencia de apenas unos cientos de dólares. Entonces admitió algo que nunca había querido reconocer. Sabía que yo aportaba dinero, pero había preferido no averiguar cuánto. Mientras ignorara las cifras, podía seguir sintiéndose como el padre generoso que supuestamente me estaba ayudando. También reconoció que les había dicho a otros familiares que él era quien me mantenía. Que había borrado mi advertencia del chat familiar y que había dado por hecho que terminaría cocinando para su cumpleaños porque estaba convencido de que, tarde o temprano, yo iba a ceder. Finalmente admitió que me había llamado mantenida para avergonzarme y hacer que obedeciera. Lo miré unos segundos. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora? Tom respiró profundamente. Al principio quería que regresaras para que todo volviera a la normalidad. Hizo una pausa. Después entendí que precisamente la normalidad era el problema. Era probablemente lo más cerca que había estado de comprender lo que había ocurrido.
Pero reconocer el daño no significaba que el daño desapareciera. Le pregunté qué pensaba hacer además de disculparse. Tom abrió la carpeta. Dentro había un plan de pagos por $6,000. Incluía gastos de servicios, cargos de cuentas y cantidades que había aportado por encima del acuerdo original. Proponía hacer pagos mensuales durante 18 meses. También llevaba el primer pago en forma de cheque de caja. Había algo más. Una carta dirigida a los familiares donde reconocía que yo había contribuido económicamente a la casa, que había dejado claro con anticipación que no prepararía la cena y que él había dado una versión falsa de los hechos. No culpaba al estrés. No hablaba de malentendidos. No buscaba excusas. ¿Alguien te ayudó a escribir esto? Pregunté. Un consejero. Después me contó que Rachel también había tomado algunas decisiones. Le había dejado claro que ya no iba a organizar la casa alrededor de sus cambios de humor. Había abierto una cuenta bancaria separada y exigido tener acceso completo a la información financiera de ambos. Su matrimonio continuó, pero la dinámica había cambiado. Tom había perdido el control sobre la historia que contaba de nuestra familia, el acceso a mi trabajo, una oportunidad de inversión y una autoridad que durante años había confundido con respeto. Pero había perdido algo todavía más importante. La relación en la que podía insultarme y, al mismo tiempo, estar completamente seguro de que yo seguiría ahí para servirle. Tom me miró. ¿Aceptas mi disculpa? Pensé unos segundos antes de responder. Acepto que la hayas dicho. Eso no significa que vuelva a confiar en ti. Él asintió. Entonces le expliqué cuáles serían mis condiciones. Cualquier conversación sobre el dinero que me debía tendría que mantenerse por escrito. No podía entrar a mi edificio sin una invitación. Yo no volvería a pagar gastos de la casa, administrar sus cuentas ni organizar comidas familiares. Si alguna relación entre nosotros iba a reconstruirse, tendría que ser poco a poco y en lugares neutrales. Y había una última condición. Si volvía a negar lo ocurrido o intentaba utilizar a otros familiares para presionarme, dejaría de tener contacto con él. Tom permaneció en silencio antes de hacerme una última pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? No existe un calendario para recuperar la confianza. Podría hacer todo bien a partir de ahora y aún así tú podrías decidir no perdonarme. Parte de él todavía veía el cambio como una especie de intercambio. Debes hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque eso te vaya a dar nuevamente acceso a mí. Tom firmó el acuerdo de pagos. Yo únicamente firmé para dejar constancia de que lo había recibido, no estaba prometiendo reconciliarnos. Antes de irse, me hizo una última pregunta. ¿Te arrepientes de lo que hiciste en mi cumpleaños? Pensé en aquella cocina vacía, en la mesa silenciosa y en los familiares que finalmente habían visto una parte de la verdad. Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo hasta permitir que mi generosidad se convirtiera en una obligación, respondí. Pero no me arrepiento de haberme ido. Tom creyó que su cumpleaños había quedado arruinado porque no hubo cena. Para mí, aquella fue la primera noche en la que dejé de alimentar una mentira. Durante los 6 meses siguientes, cada pago llegó a tiempo. Tom envió la aclaración al resto de la familia y algunos familiares terminaron disculpándose conmigo. Otros prefirieron no tocar el tema, quizá porque reconocer lo ocurrido también significaba admitir lo fácil que había sido creer su versión sin hacer preguntas. Yo no fui detrás de ellos. Jake y yo nos volvimos mucho más cercanos. Rachel comenzó a visitarme únicamente después de preguntarme si estaba bien que fuera, y siempre llegaba con algo que ella misma había comprado. Tom y yo nos reuníamos ocasionalmente en lugares públicos. Las conversaciones eran respetuosas, pero nunca tan cálidas como para fingir que todo lo anterior había desaparecido. En una de esas reuniones me preguntó qué estaba preparando para las fiestas. Una cena pequeña para Lucas, Jake y un par de amigos. Esperó unos segundos, como si estuviera esperando una invitación. No se la ofrecí. Su decepción fue evidente, pero esta vez no intentó castigarme por ello. Eso era progreso. No redención. Cuando llegó el aniversario de aquel cumpleaños, Tom me mandó un mensaje. Este año voy a preparar mi propia cena.
Creo que ya entendí el punto. Le respondí. Espero que salga muy bien. Y nada más. No hacía falta decir otra cosa. La verdadera venganza nunca fue dejar un refrigerador vacío ni hacer que faltara un pastel. Fue devolver cada responsabilidad a la persona que la había puesto sobre mis hombros mientras insistía en que yo no aportaba nada. Fue dejar que los recibos llegaran a quien correspondía pagarlos y que las promesas recayeran sobre quien decidió hacerlas. Tom había usado la idea de la independencia para intentar asustarme. Yo la convertí en mi salida. Cuando dejé de sostener el papel que él había creado para mí, su autoridad terminó siendo lo que siempre había sido, una actuación que solo funcionaba mientras yo siguiera manteniendo el escenario. Si esta historia ficticia te dejó algo más que un simple final, quizás sea esto. A veces, el verdadero cambio empieza cuando dejas de justificar una conducta que alguien repite una y otra vez. Poner límites puede sentirse incómodo al principio. Puede doler y hasta hacerte dudar de ti mismo. Pero también puede ser el primer paso para dejar de repetir una vida que nunca elegiste.